¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Tenemos, y es costumbre en este canal, de ir viendo y escudriñando qué es las cosas nuevas que van saliendo en la industria del automóvil desde todos los prismas, desde temas de conducción autónoma y sistemas de asistencia a la conducción, como bien sabéis, con la ayuda del Dr. X, hasta todo lo nuevo que va saliendo en sistema de propulsión, baterías, motores eléctricos, etc. Y justo en los últimos días han aparecido dos noticias sobre dos motores y es muy interesante confrontarlos porque uno es un motor térmico y otro es un motor eléctrico. Y en este vídeo vamos a intentar describirte un poco las características y lo que sabemos de estos dos motores y también hacer un pequeño análisis, porque especialmente en lo que se refiere a este motor denominado Omega 1 de una misteriosa compañía aeroespacial, pues hay bastante que contar y no para bien precisamente. Hemos entrado en una época en la que, bueno, pues cualquiera puede hacer, por supuesto, una página web, una simulación en 3D muy bien hecha y muy interesante, con muchísima brillantez en lo que se refiere a la utilización de los programas que generan CGI, gráficos animados por computación, y bueno, pues el mundo 3D, el mundo virtual, todo lo soporta, ¿no? Y es muy interesante cómo en muchísimos medios de comunicación se ha dado pábulo, se ha dado publicidad a este motor Omega 1, un motor aparentemente revolucionario, un motor con una tecnología rotativa que promete girar hasta 25.000 vueltas y que algunos dicen que podría ser el futuro del motor de combustión, ¿no? Ahora hemos entrado en esa fase, es como en la fase que estamos en los motores eléctricos, ¿no? De que estas son las baterías definitivas, esta es la batería definitiva, este es el ánodo y el cátodo definitivo, estamos todas las semanas con la misma cantinela, ¿no? Bueno, pues con los motores de combustión parece que también, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimo que contar y que analizar, especialmente, es un mundo, como digo, muy interesante desde el punto de vista de que hasta la fecha, pues prácticamente esto era una cosa exclusiva de una docena de empresas que había en el planeta Tierra, los fabricantes de automóviles cuya especialidad es hacer motores de combustión de 4 tiempos, de ciclo Otto, que básicamente iban experimentando mejoras sucesivas a lo largo de los años, lustros, décadas, poco a poco, pero con variaciones bastante limitadas, las había, pero digamos variaciones bastante limitadas, y nada disruptivo que empezara desde un papel en blanco, precisamente porque es un motor. Algunos dicen el motor de combustión no tiene ya evolución, ha llegado a su tope. Bueno, pues eso lo dirá usted, o sea, no tiene por qué ser así, ¿no? Lo cierto es que para llegar a límites nuevos o para poderse acoplar a lo que la industria del automóvil necesita, a veces hace falta empezar en un papel en blanco y empezar todo desde cero, ¿no? Y por eso digo que estamos en un momento muy interesante, porque están apareciendo muchos conceptos de motores nuevos, de ingenieros nuevos, de empresas nuevas que no tienen por qué ser las empresas del mundo del automóvil que han tenido hasta la fecha el patrimonio precisamente por lo costosísimo que es desarrollar un motor de combustión interna que luego sea capaz de cumplir con las especificaciones y requerimientos necesarios de potencia, de consumo, de emisiones y de confort y agrado de utilización por parte de los consumidores, que además sean capaces de funcionar a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra, ¿no? En fin, todo esto os lo cuento porque, como digo, han aparecido dos motores, uno presentado por Koenigsegg, un motor eléctrico, y otro, el Omega 1, un motor térmico revolucionario que vamos también a analizar y vamos a ver si realmente esto tiene futuro. Así que, si os parece, vamos a empezar a ver qué es lo que nos han presentado. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, pues Koenigsegg siempre se ha caracterizado por ser una empresa que no se dedica exclusivamente a fabricar coches potentes y súper deportivos, sino que tiene un departamento de ingeniería muy vivo, que siempre está pergeñando cosas interesantes. Lo hemos contado en este canal con mucho detalle. Al final del vídeo os dejo un detalle de cómo es el motor Free-Valve y el motor del Gemera, que son una auténtica pasada. Y justamente el Gemera tiene una nueva innovación, que es un tipo de motor que ya se está experimentando en otras empresas, que va a tener probablemente mucho desarrollo en los próximos años. Lo interesante de lo de Koenigsegg que te voy a contar ahora es que es real, es decir, es un motor que ya está en fase de desarrollo, en fase de pruebas y que se va a montar en un coche en concreto, que es el Koenigsegg Gemera. ¿Qué es el Gemera? Pues es un superdeportivo que tiene nada menos que 4 motores, de los cuales 3 son eléctricos y uno es un motor de combustión interna. ¿Y por qué toda esta sofisticación? ¿Por qué toda esta combinación de sistemas de baterías, motores eléctricos, motores térmicos? Bueno, pues básica y esencialmente para lo que es la obsesión de Koenigsegg, que es hacer que los vehículos aceleren de la manera más rápida posible, independientemente de la velocidad de la que partas. Y por esto todas estas combinaciones. ¿Qué es lo que tiene de interesante este motor eléctrico? Bueno, pues es un motor, para empezar, que combina dos tecnologías, es algo bastante inédito. Las tecnologías de base de la fabricación de un motor eléctrico básicamente son dos, que es que el motor sea de tipo radial o sea de tipo axial.
Los motores que son de tipo radial son los tradicionales y los convencionales que están en la mayoría de los automóviles eléctricos que tenemos hoy en día, y simplemente la diferencia entre uno y otro es cómo fluye el magnetismo para hacer girar el rotor, para hacer girar un eje, que es el que luego nos da la energía. En los motores de tipo radial, el flujo magnético es perpendicular al eje. Entonces, eso, como digo, es el típico motor que todos tenemos en la cabeza bobinado, que normalmente se monta en los automóviles que estamos conduciendo hoy en día. Por el contrario, el motor de flujo axial tiene la característica de que el flujo magnético es paralelo al eje del rotor. Y aquí hay una gran diferencia, entre comillas, en lo que se refiere a la concepción, en tanto en cuanto el motor de tipo axial permite hacer diseños mucho más compactos. Una de las grandes ventajas de los motores de tipo axial, que tienen muchísimo desarrollo por delante, y vamos a hablar mucho de estos motores de tipo axial en el futuro, es que pueden dar mucha potencia para un tamaño y un peso muy pequeño. Y eso es muy interesante para ponerlos en lugares en los que el peso y el tamaño importa mucho. Esto es la automoción, y especialmente cuando buscas un coche lo más rápido y deportivo posible, y especialmente también, ojo, porque esto no se queda solamente en automoción, puede servir también para la aviación. Es decir, si conseguimos unas densidades de potencia en ese motor eléctrico tremendas para el peso que tiene el motor eléctrico, puede ser muy apropiado desde la aeronavegación más pequeña y básica, como pueden ser los drones, hasta las avionetas, por ejemplo, o aviones eléctricos de mayor tamaño. Así que estas son las aplicaciones que está vendiendo incluso la aeronáutica también Koenigsegg, que su desarrollo puede tener con la curiosidad de que este motor combina tecnología radial y tecnología axial. Ellos llaman al Quark, que es como han bautizado este motor, un motor de tipo raxial. Bueno, y si todo esto está muy bien, ¿cómo se traduce esto a tamaño y prestaciones? Bueno, pues en la imagen podéis ver, tenéis una lata de refresco de estas estiradas para que podáis ver la increíble compacidad del motor eléctrico del que os estoy hablando. Un motor que, bordeando los 30 kilos de peso, es capaz de ofrecer nada menos que 300 caballos de potencia y 600 newtons metro. Ojo, estos 300 caballos de potencia y estos 600 newton metro son pico. Los puede mantener durante 20 segundos, pero hay 20 segundos en los que esta cajita mágica de 30 kilos de peso es capaz de ofrecer esas prestaciones locas. Y pasados esos 20 segundos, el motor puede seguir entregando, o como tope puede entregar, fuera de lo que es el pico del motor, 134 caballos y 250 newtons metro de par, lo cual siguen siendo, por cierto, cifras muy buenas y muy interesantes. ¿Qué sentido tiene este motor dentro del concepto del Gemera? Bueno, como os digo, esta es una máquina de correr, de acelerar, es un deportivo de 4 plazas que ha desarrollado Koenigsegg, que se supone que tiene lo más de la marca, y básicamente este motor está aquí para apoyar al motor de combustión interna, especialmente cuando el vehículo está circulando a velocidades medias bajas. ¿Qué es lo que ofrece un motor de flujo axial? Pues eso, muchísimo empuje para el tamaño que tiene. Entonces, mientras vayamos conduciendo tranquilos, mientras vayamos conduciendo de una manera pausada, pues este motor eléctrico, que tiene un consumo y una eficiencia muy alta y un consumo muy bajo, puede tirar perfectamente del coche. ¿Qué pasa si aplastas el acelerador? Pues si aplastas el acelerador, lo que ocurre es que el motor va a poder entregar ese pico gigantesco que tiene de potencia, apoyando dos motores eléctricos más grandes y dejando ya a continuación el protagonismo al motor de combustión interna. ¿Habéis visto el vídeo en el que hacemos la carrera de aceleración entre el Tesla Model 3 y el BMW M3 Competición en el canal de CarWow en Inglaterra? Pues en este vídeo se ve claramente como el Tesla Model 3 en los primeros metros es capaz de ir un poquito más rápido que el BMW, pero a la que pasamos ya de los entre 120 y 160 km por hora, el BMW con el motor térmico le mete una paliza al motor eléctrico que ya ha llegado cerca de su límite de giro, de su límite de par, y que no es capaz de seguir aumentando la potencia de la manera que lo hace el motor de combustión interna. Eso es lo que pasa en el Gemera. Para asegurar la máxima aceleración tenemos motores eléctricos y cuando llegamos ya a velocidades locas, lo que pasa es que el motor térmico es el que coge todo el protagonismo para poder continuar acelerando y aumentando la velocidad al mismo ritmo que a bajas velocidades con el motor térmico. Por eso esa combinación en ese vehículo. Estamos hablando de un deportivo de ultra altas prestaciones para una aplicación muy específica, pero lo interesante es que Koenigsegg lo que quiere con este motor es hacer que se pueda vender, se pueda desarrollar, como digo, para otras aplicaciones en el futuro como la aeronáutica o incluso también la navegación por el mar. Bien. Es interesante igualmente que no solamente está hecho con unos estándares de peso-potencia que son récord, sino también el asunto de los materiales tiene algo que ver. El motor tiene una carcasa hecha en acero aeroespacial y el rotor es nada menos que de fibra de carbono, también con homologación y calidades de competición. Por cierto, una anécdota, Koenigsegg fabrica la fibra de carbono en Girona, en una fábrica en España. Ahí en el norte de Cataluña compró un fabricante de fibra de carbono y todo lo que sale de la fibra de carbono de Koenigsegg sale de una empresa de aquí.
Este sistema además es interesante porque ellos le llaman Direct Drive, es decir, el hecho de combinar motores eléctricos permite eliminar la necesidad de poner una gigantesca caja de cambios que tenga la capacidad de asimilar todo este par loco que tiene ese vehículo, especialmente cuando le sacas todo el rendimiento posible, con lo cual te ahorras un montón de peso, todos los problemas mecánicos de las cajas de cambio y también te aseguras la máxima inmediatez a la hora de entregar toda esa potencia salvaje que tiene el motor. Así que todo esto son ventajas. Pero Koenigsegg no se queda solamente ahí, lo que han hecho también es un desarrollo que se llama Terrier, que sería básicamente ensamblar dos motores de este tipo, dos motores Quark, estaríamos hablando de 670 caballos pico y 1200 Nm de par pico. Cada motor a la salida está preparado para poder ir a una caja de transferencia y hacer una reducción de par si es necesario para poder transmitir toda esa potencia a un eje de cualquier tipo de vehículo, delante, detrás, con doble motor eléctrico. Veremos dónde se quedan estos desarrollos, veremos hasta dónde llegan, pero desde luego es extremadamente interesante lo que ha hecho Koenigsegg y también el desarrollo de los motores de flujo axial, cómo puede acabar impactando y evolucionando en la industria del automóvil para hacer que los automóviles poner su granito de arena para aumentar la eficiencia y también, especialmente a nivel de prestaciones, tener lo máximo sin que se note en el peso. Veremos si esta aplicación de los motores de tipo axial, aparte de aplicaciones que puede tener en otros mundos fuera de la automoción, en automoción se va a quedar solamente para coches deportivos y exclusivos o si lo vamos a empezar a ver en coches cada vez más económicos. Eso será interesante. Como también va a ser interesante tener en cuenta y saber si en el futuro, al final, la industria del automóvil o van a aparecer fabricantes nuevos que van a tener motores de rango extendido, range extender, o motores eléctricos con generadores que sean capaces de aumentar la autonomía de una manera muy amplia, muy grande, sin tener que detener el vehículo o que las paradas sean mínimas. Y esto creo que es extremadamente interesante, como digo, en unos tiempos en los que la industria del automóvil está pasando toda por el embudo de la electrificación y se le está haciendo bola. Estamos en el principio a muchos de los fabricantes, especialmente europeos. Sin ir más lejos, hace unos días aparecía la noticia de que Opel ha apostado por utilizar sus microchips para ponerlos en los coches eléctricos y resulta que las campas de coches eléctricos se les están empezando a llenar. Y es que esta primera generación de coches eléctricos, bueno, pues no puede que no todas las marcas le vaya bien o lo suficientemente bien como para hacerlo rentable. Ahí al señor Tavares seguramente le estará cayendo ya una gotita de sudor con todas las cosas que están sucediendo últimamente en algunas de las marcas europeas que tiene y cómo se le está revolucionando el gallinero, especialmente en Alemania con el tema de los vehículos derivados de los vehículos industriales para consumidores, que es un regalito gigantesco para Renault y para Toyota, especialmente, que siguen vendiéndolos con combustión. Pero bien, de lo que os quería hablar ahora es de lo contrario, o sea, partimos de un desarrollo de una empresa de demostrada capacidad a una empresa desconocida que están saliendo como setas de todas partes, quiere decir, por ejemplo, de Alfa Motors, esa empresa que no para de presentar conceptos de coches que son renders 3D y que nos venden, que van a fabricar, pero no tenemos ninguna seguridad, no sabemos ni siquiera quién hay detrás de esa empresa, ni qué proyecto industrial tiene, pero la cuestión es que ahí están. Y ahí está también este motor Omega que, como digo, ha dado bastante que hablar, de la empresa Astron, que promete unas prestaciones igualmente. Si os fijáis, el concepto es muy parecido al del motor de Koenigsegg, pero trasladado al mundo de la combustión. Un rendimiento increíble, con unas dimensiones y un peso increíble. O sea, aquí estamos hablando ya de que en 15 kilos pretenden ofrecer 160 caballos de potencia y 230 Nm de par. Recordad que en un funcionamiento normal el motor de Koenigsegg eléctrico, el motor eléctrico ultra eficiente, daba 134 caballos con 30 kilos de peso, o sea que con la mitad de peso estamos hablando de 160 caballos a nada menos que 25.000 revoluciones por minuto. Un motor que deriva de un diseño de un motor de tipo rotativo en el que tenemos rotores, no hay cilindros, y por lo tanto tenemos todas las complicaciones y dificultades que tienen los motores rotativos, de lo que vamos a hablar a continuación. Pero bueno, este motor, como concepto, como veis, lo que tiene son dos pares de discos en el que uno se realiza la compresión y otro hace precisamente la combustión. Están separados uno de otro. Y con este sistema de sobrealimentación están hablando de una presión de hasta 14 bar de sobrealimentación, que habría que ver qué cámara de combustión soporta eso, o es que luego las pérdidas, precisamente porque uno de los grandísimos problemas y fallos que tiene este motor flagrantes son las pérdidas por el sellado y la estanqueidad del mismo, lo mismo es que necesitan esta sobrealimentación loca para intentar compensar lo que viene después. Pero bueno, vamos de momento, no nos adelantemos a lo que es el concepto del motor, que como digo, con 14 bar de presión máxima de sobrealimentación tiene una simplificación extrema, eso es lo que busca. O sea, no es un motor que lógicamente no
no tiene válvulas y por lo tanto ni hay tren para las válvulas, ni hay un cigüeñal, ni siquiera hay lubricación de aceite. Esa es otra de las utopías que nos presenta el motor. Es decir, que es un motor que no necesita lubricación, porque la refrigeración, según ellos, es por aire. Esta es una empresa supuestamente aeroespacial que quiere traer un concepto del mundo aeroespacial al mundo de la automoción. Y luego además presenta otras sofisticaciones, como por ejemplo que sea capaz de tener una carga estratificada y simular de una manera, podríamos decir, virtual, un sistema que emula la desconexión de cilindros, lo que llaman skip fire, que es capaz de encender y apagar la inyección en determinados bloques de ciclo del giro del motor, pues eso, para hacerlo mucho más eficiente. Con todo eso prometen cifras récord de consumo, cifras récords de rendimiento y cifras récords de peso-potencia. De hecho, de rendimiento hablan hasta el 60% de la eficiencia. Bueno, ya os digo yo que esto en el mundo real es completamente imposible. Lógicamente, antes de contaros todo esto, pues me he preocupado de consultar a expertos en motores y me han dicho, mira, Juanfran, te podría dar una explicación de 10 horas, pero en pocas palabras esto es un disparate. ¿Y por qué? Bueno, para empezar, esa cifra del 60% de eficiencia es absolutamente inalcanzable. O sea, un motor térmico sin algo extra es muy difícil, prácticamente imposible que sepamos, hasta que alguien demuestre lo contrario, que pueda pasar del 50% de eficiencia. En una aplicación para automoción, no estamos hablando de naval, por supuesto, pero en una aplicación para automoción hay que tener algo más. Hay que tener electrificación o hay que tener también pues, un sistema de ciclo combinado, algo que utilice el calor residual del motor para generar más energía y aumentar de esa manera la gradación, el porcentaje de rendimiento termodinámico del motor. O sea que el 60% de eficiencia, para empezar, conceptualmente en este motor, salvo que alguien demuestre lo contrario, es imposible. Pero bueno, una de las cosas más sorprendentes y que a nadie le choque es cómo este motor se va a equilibrar. O sea, los motores tienen un montón de fuerzas secundarias, fuerzas primarias que hacen que sea un desastre normalmente cuando haces un invento de un motor, en el sentido de que el motor acabe girando sobre su propio eje o se acabe desequilibrando hasta implosionar. Y este motor probablemente no podría girar ni a una décima parte de las revoluciones que anuncia, porque con el diseño que tiene, las vibraciones que generaría serían tan grandes que harían imposible que el motor pudiera subir antes de vuelta. O sea, antes se autodestruiría directamente por la contrarrotación. Y luego, una de las cosas más llamativas, lógicamente, es el tema de la estanqueidad, que en el motor no existe, ¿no? Y bueno, pues como digo, el papel, y en este caso el render, lo soporta todo, pero no hay ningún tipo de sello, que es el gran defecto de los motores Wankel. Por eso, los motores Wankel tienen un consumo de aceite tan alto, como bien sabréis por los desarrollos que ha habido a lo largo de la historia y los últimos que tenemos aquí, y por lo tanto tenemos que estar rellenando aceite en estos motores, además de un consumo también bastante alto precisamente por el rendimiento que tienen. Así que para empezar habría que ser muy escéptico desde el punto de vista del consumo, pero especialmente de la estanqueidad. Y luego otra cosa que llama muchísimo la atención es el asunto de que pretenden hacer girar este motor a 25.000 revoluciones por minuto sin, por lo visto, existencia de tolerancia alguna. Algo que en un motor de combustión interna es una absoluta utopía. Es decir, aquí va a haber grandísimas deformaciones por las variaciones enormes de temperatura que hay en un motor de combustión interna. Va a haber grandes dilataciones y grandes contracciones y eso hace inviable igualmente el funcionamiento del motor. Si habláramos de que entre el rotor y el estator hubiera una tolerancia de 1/100ª exclusivamente, pues calculando que hubiera un diámetro de la circunferencia de 150 milímetros en uno de los rotores, ya tendríamos 45 milímetros cuadrados de aire, de espacio vacío, de intercomunicación, que harían imposible que este motor tuviera la más mínima capacidad de generar compresión, aparte de que por el diseño que tiene el motor hay como una precámara en la que se genera una grandísima presión, luego habría que restar presión para que dentro de la cámara de combustión el motor pudiera hacer la explosión de una manera adecuada. En definitiva, tampoco sabemos nada de eso. O sea que, en definitiva, tenemos un motor que en el mundo real probablemente estaría girando con prácticamente una compresión cercana a cero, fugando aceite por todas partes y vibrando cosa mala, lo cual lo haría gripar inmediatamente. Precisamente el concepto y la falta de piezas es lo que lo hace tan bonito, interesante y elegante en el render, pero irreal, absolutamente fantástico en el mundo real. Así que, queridos amigos, este motor Omega 1 es un precioso concepto, al igual que los coches retro de Alfa, pero
salvo que alguien demuestre lo contrario, es imposible que un concepto de motor como este se pueda trasladar a un prototipo en el mundo real de manera satisfactoria sin hacer dentro de él 100.000 cambios y 100.000 procesos que prácticamente lo convertirían en un motor nuevo. ¿Así que pasa el corte? Pues no, no pasa el corte, lo siento. Así que nada más, queridos amigos, así es como está la cosa, muy entretenida y muy interesante. De muchos de estos proyectos nuevos, también de los pufos, os vamos a seguir hablando en este canal, en estos vídeos, y espero que en el futuro podamos tener muchas más noticias de empresas que, como sabéis, están desarrollando este tipo de cosas y que van por otras vías, van por otros caminos que afortunadamente también están, digamos, vinculados y soportados por papers científicos y por la propia industria. Nada más, nos vemos en un siguiente vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta luego, amigos, adiós.